En este video vamos a comenzar con la práctica para llevar a cabo el despliegue de un ataque de desbordamiento de buffer utilizando el sistema operativo Kali Linux. Yo aquí ya tengo la máquina virtual creada y antes de comenzar nada más vamos a recordar cuáles son los objetivos de la práctica. Por un lado, el primer objetivo consiste en lograr modificar el flujo de ejecución de un programa accediendo a una función a través de su posición de memoria. Para poder acceder a la función debemos primero desbordar el buffer de memoria de la variable. Y el segundo objetivo es que una vez vulnerado el buffer podamos obtener una terminal de comandos a través de la inyección de un código malicioso que lo que hace es que va a mandar llamar a una shell de Linux a través o por medio del programa o la aplicación la cual se le desbordó el buffer. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo les recomiendo que hagan es que actualicen el sistema operativo y para esto tenemos dos comandos: apt-get update y apt-get upgrade. Una vez ejecutados estos dos comandos ya podemos garantizar que el sistema está completamente actualizado y sobre todo que no nos va a causar ningún conflicto con el compilador de C o con el debugger que vamos a utilizar. Recuerden que para esta práctica yo estoy utilizando la distribución Kali Linux en su versión 2020-4, que al momento de grabar el video es la más reciente, la más actual. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, para la práctica yo ya tengo aquí un pequeño manual. Tengo todos los comandos escritos paso por paso con la finalidad de únicamente copiar y pegar. ¿Por qué lo hago así? Pues para evitarme errores de dedo y que se preste a confusiones o que no se entienda con claridad qué es lo que se está haciendo en cada momento. De igual manera, conforme vaya yo poniendo los comandos en la consola, los voy a ir explicando. O si prefieren, pues pueden detener el video para que los analicen con más detalle. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar si está habilitada la protección de la memoria, y eso lo hacemos mediante este comando. La protección de memoria se encuentra almacenada en un archivito, es un dato, es un valor numérico que se almacena en este archivo proc syskernel randomize.va space. Y para ver ese valor, simplemente le tiramos un cat. Ahí está. Si el comando nos devuelve un número 2, significa que la protección de memoria está habilitada. ¿Cómo la deshabilitamos? Este valor de aquí tiene que cambiar y estar en 0. Para eso usamos este segundo comando. Con el comando echo 0 y ese valor se lo pasamos como entrada al archivo. Ahí está. ¿Cómo lo verificamos? Pues nuevamente con el cat. Y aquí está. Ya con eso tenemos deshabilitada la protección de memoria. Lo siguiente que vamos a hacer es compilar el código. Pero antes, para compilar el código, me tengo que traer el archivo con el código fuente a la máquina virtual con Kali. Si yo le doy un ls, aquí no tengo nada. Voy a limpiar la pantalla. El código lo tengo yo aquí, se los voy a dejar en la descripción del video. Es este. Tengo un archivo de bloc de notas en Windows, no hay ningún problema. Lo voy a copiar y lo voy a pegar directamente aquí, en la máquina virtual con Kali, en el directorio raíz root o el home directory o el directorio home del usuario root. Aquí está. Ahora, ¿qué voy a hacer para poderlo utilizar? Aquí en la terminal de comandos, aquí abrí una accidentalmente, ya lo tengo aquí. Voy a cambiar este código.txt para que se llame reto.c y eso lo hago con este comando mv código.txt espacio reto.c y con eso ya queda en formato de lenguaje C. Aquí está, reto.c, ya lo tengo.
Lo siguiente sería compilarlo. Voy a limpiar la pantalla aquí. Bueno, antes de eso vamos a ver el código fuente con un bin retos antes de compilarlo, para que entendamos bien qué es lo que vamos a hacer. Básicamente de lo que se trata es de que por medio de un desbordamiento de buffer podamos acceder a la función premio que está aquí. Si se fijan, la función premio está al inicio del flujo, de tal manera que en condiciones normales esta función nunca va a ser ejecutada, nunca se va a mandar llamar, puesto que no forma parte aquí de la función main. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es que por medio del desbordamiento de buffer vamos a desbordar esta variable que se llama buffer, que tiene un tamaño de 100 caracteres, le vamos a pasar un tamaño superior a lo que ella soporta. Eso nos va a permitir desbordar el buffer, obtener la dirección de memoria donde se almacena la función premio, y a partir de ahí tomar el control de la ejecución del programa y poder modificar el flujo y ejecutar esta función, de tal forma que cuando ejecutemos el programa una vez que se haya desbordado el buffer, nos tiene que imprimir en pantalla este mensaje. Nos tiene que decir: Ángel, has alterado el flujo del programa. Y después ya la función string copy para copiar el valor del buffer, le pasamos el primer argumento y después imprimimos el buffer. Más adelante vamos a ver con más detalle estas otras líneas de aquí y esta también. El return 0, que es la instrucción que le dice al programa hacia dónde tiene que regresar para terminar el flujo de ejecución. Hacia dónde tiene que ir para terminar el flujo de ejecución. Bien, entonces vamos a compilar ahora sí nuestro programa. Para eso tenemos este comando de aquí. Lo voy a explicar antes de copiarlo. El gcc es el comando que manda a llamar el compilador. GNU C compiler, o compilador de lenguaje C, GNU. El parámetro "-g" nos permite que el compilador genere el archivo ejecutable. El fno stack protector, esta instrucción de aquí lo que hace es deshabilitar la protección de memoria. "-z ejecstack, esta instrucción básicamente lo que nos permite es que el código se ejecute en la parte del stack de la memoria, en la pila, dentro de la pila. Ejecutar código dentro de la pila de memoria. La otra instrucción, mpreferred stack boundary igual a 4, esta instrucción a grandes rasgos, para no dar muchos detalles, es la que nos va a permitir que el programa se compile y que sea compatible con arquitecturas de 64 bits. Si fuese una arquitectura de 32 bits, aquí en lugar de 4 debería ser un 2. "-o" es el nombre que le vamos a dar al ejecutable, o al código objeto pues, y reto.c es de dónde va a tomar el código fuente. Es el archivo con el código fuente. Lo voy a copiar aquí y lo voy a pegar en la consola. Ahí está. No me devolvió ningún mensaje de error, entonces quiere decir que se ejecutó correctamente. Yo le doy un ls y aquí tengo el código fuente, reto.c, y el archivo ejecutable, el reto, el archivo objeto, o sea, este de aquí, que se genera gracias al parámetro "-g". ¿Sí? ¿Qué más vamos a hacer a continuación? Vamos a entrar al GNU debugger y vamos a ejecutar el programa reto en modo debugger, o a través del debugger, para ver qué es lo que está ocurriendo dentro de él, ¿no? Copio esta línea de aquí y voy a abrir una segunda terminal. A ver si puede ponerse aquí. Bueno, ahí está.
gdb punto diagonal reto, y aquí está, ya estoy dentro de mi debugger, del debugger de Linux. Ahora, lo siguiente es que le vamos a introducir datos al programa. Esta instrucción es de prueba. Con el comando run para ejecutar el programa, para ejecutar la instrucción, perdón, y después le vamos a pasar signo de dólar y entre paréntesis Python, que va a ser nuestro lenguaje de scripting, menos C, que es de caracteres. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a imprimir la letra E por 100, o sea, 100 veces va a imprimir la letra E con esta instrucción. Copiamos y aquí. Ahí está. Aquí están las 100 letras E que acabamos de introducir. Si se fijan aquí, lo importante es que vean este mensaje de aquí. Dice que el programa se ha ejecutado bien y que ha terminado con normalidad. O sea, aquí todavía no se desborda. Aquí está dentro de sus parámetros establecidos. Ahora, vamos a crear en la siguiente línea un patrón para encontrar en qué punto, un patrón de desbordamiento. Y esto lo vamos a hacer con una herramienta que nos proporciona Metasploit, que es Metasploit Framework, Tools, Exploit, y el archivo o el comando o el programa se llama Pattern Create. Es decir, un patrón de desbordamiento, ¿qué significa? Significa que vamos a construir una cadena o vamos a identificar cuántos caracteres se necesitan para poder desbordar esa variable o esa memoria, y en función de eso vamos a generar una cadena de caracteres con datos aleatorios que nos permita precisamente generar ese patrón de desbordamiento. Entonces el comando es este: user share metasploit framework tools exploit pattern create. Hasta aquí, esta parte, estamos invocando a este programa que forma parte, o a este módulo de Metasploit. El "-L" es una longitud, significa longitud 130. O sea, le estamos diciendo que nos va a crear un patrón cuya longitud sean 130 caracteres. Perfecto, entonces lo copio. Esto es fuera del debugger, esto es en la shell de Linux normal, fuera del debugger. Limpio aquí, lo pego, ahí está, y voy a copiar esta cadena de aquí. Esta es la cadena resultante de 130 caracteres. Copiamos. Yo ya la tengo aquí. Siempre genera la misma, pero bueno, para que se entienda, la voy a reemplazar. Y lo siguiente es que vamos a ejecutar el programa dentro del debugger y le vamos a pasar la cadena de caracteres de 130 caracteres. Entonces nos vamos al debugger, le decimos run, ejecuta esto. Y ahí está. Se ejecutó, pero a diferencia del mensaje anterior, aquí nos dice segmentation fault. O sea, aquí ya logramos desbordar el buffer, porque esta variable no tiene la capacidad para almacenar 130 caracteres. Por lo tanto, el buffer se desborda y nos manda el error de segmentation fault. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a averiguar en dónde es que ocurrió el desbordamiento. O sea, en otras palabras, lo que vamos a averiguar es cuál es la posición de memoria del return address. ¿Cuál es la posición o la dirección de retorno del programa? Y esto es con este comando: x_xw signo de dólar rsp. Aquí rsp, la R, se utiliza el RSP porque
este RCP es para arquitecturas de 64 bits. Si fuese una arquitectura de 32, en lugar de RSP debería ser una ESP, así. Pero en nuestro caso es con la R. Veamos aquí el comando. Dentro del debugger lo pegamos. Ahí está. Esta dirección de memoria, esto es lo que nos interesa. Esta es la dirección de retorno. Vamos a copiar a partir de aquí. El 0x no nos interesa. Copiamos a partir de aquí. Y ahora dice, vamos a averiguar el punto exacto del desbordamiento. O sea, le pasamos una cadena de 130 caracteres y la variable de origen solamente permite 100. Sin embargo, aunque solamente tiene definidos 100 caracteres, pues las variables tienen capacidad para almacenar un poquito más de información. Aquí, con este comando, lo que buscamos es saber exactamente cuántos caracteres necesitamos para desbordar la memoria. Y observen aquí, vamos a usar una herramienta de Metasploit, igual que en el comando anterior, nada más que esta se llama Pattern Offset .rb y se encuentra en la misma ubicación: User, Share, Metasploit, Framework Tools, Exploit, y el programa se llama Pattern Offset .rb. Offset significa hasta dónde. Luego la "-q" es de query o de consulta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a consultar? Vamos a consultar en dónde se encuentra esta dirección de memoria. A los cuántos caracteres nos encontramos con esta dirección de memoria. Y el patrón que vamos a generar, le vamos a decir que lo genere con una longitud igual de 130 para que sea igual que el anterior. Veamos aquí. Y pegamos. Perdón, este comando no se ejecuta aquí, se ejecuta en la shell de Linux. Pegar la selección. Observen pues que tenemos que estar intercambiando entre la shell normal y la shell del debugger. Y aquí ya nos dice, coincidencia exacta del offset a los 120 caracteres. Quiere decir que de toda esta cadena de 130, cuando lleguemos a 120, que más o menos pienso que es por aquí, contamos 10 de derecha a izquierda, cuando llegue a los 120, en ese punto es en donde se va a desbordar. Esa es la dirección que tenemos que atacar para lograr el desbordamiento del buffer de memoria. Ahora, ¿cómo vamos a poder hacer eso? Tenemos que desensamblar o ver el contenido de la función premio para saber cuál es la dirección de memoria de donde se encuentra almacenada. Y para eso utilizamos este comando, disas premio. Disas es de desensamblar, disassembler en inglés. Aquí nos vamos a regresar al debugger y ejecutamos disas premio. Aquí, estamos aquí, disas premio, y observen cómo nos muestra el código en ensamblador de la función. Y a nosotros lo que nos interesa es esta parte de aquí. Esta, que es la primera dirección de memoria, es en donde se va a encontrar, donde se encuentra almacenada la función premio. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa esta parte de aquí, a partir de donde empiezan los 5. Vamos a copiar la selección. Esta parte de aquí, el 0x y los 4 ceros iniciales no nos interesan. Bien, y luego aquí dice obtener acceso a la función premio. Para obtener acceso a la función premio, lo que hacemos es ejecutar nuevamente o insertar datos a través de Python
inserta caracteres, le vamos a insertar en este caso la letra A mayúscula y le vamos a insertar 120 caracteres. ¿Por qué? Porque ya en el comando anterior, que es este de aquí, aquí ya nos dijo que la coincidencia exacta es a los 120 caracteres. Por lo tanto, vamos a insertar 120 caracteres para lograr el desbordamiento. Y a estos 120 caracteres, con el signo más, se le va a concatenar esta cadena de texto. ¿De dónde sale esta cadena de texto? Pues es la dirección de memoria, la que acabamos de copiar, la dirección de memoria donde se encuentra alojada la función premio. Pero vamos a ver por qué se escribe de esta manera. O sea, es esta parte de aquí. La voy a copiar nuevamente. Aquí la pego. ¿De dónde sale este x diagonal 55 y tal? Pues sale de la siguiente forma. Para que, como estamos trabajando con arquitectura Intel, para que pueda el procesador leer las direcciones de memoria de una forma más simple, se utiliza un formato que se llama Little Endian, que básicamente es poner las direcciones de memoria al revés. Lo primero es que las vamos a separar de 2 en 2. Aquí, espacio, 2. Ya que las tenemos separadas, esta es la dirección original. Ahora lo que hacemos es, vamos a poner una diagonal invertida, y las vamos a leer de derecha a izquierda, es decir, vamos a empezar con 55, luego 51, luego otra vez 55. Y aquí, por ejemplo, aquí ya me salió un poquito diferente. Aquí empezamos con 55. Diagonal invertida, la X para representar el hexadecimal, 51, 55, creo que son 1, 2, 3, 4, 55. X, 55. Bien. Y ahí está. Esto es lo que colocamos aquí. Y ahora sí vamos a correr el comando. Este formato de aquí ya es el Little Endian. Ahí está, nos dice que ya está en ejecución. Decimos que sí. Y ok. Ahí está. Se ejecuta el programa, pero fíjense cómo aquí ya me dice que he logrado alterar el flujo del programa. Con esto cumplimos la primera parte del ejercicio. ¿Sí se entendió? Entonces, perdón, regresamos. ¿Qué fue lo que hice? Recapitulando. Lo que hice fue, le dije al debugger que ejecutara una instrucción en Python. Para imprimir caracteres, le pasé la letra A 120 veces o 120 caracteres concatenado con esto de aquí,
que esta es la dirección de memoria donde se encuentra alojada la función premio. Esta de aquí corresponde a esta parte de aquí, en formato little endian. Aquí entonces ejecutamos el programa, le pasa los 120 caracteres y aquí me dice que ya he logrado alterar el flujo del programa. Entonces, acabamos de confirmar o de realizar el desbordamiento de buffer sobre esta pequeña aplicación. Bueno, ahí con eso concluimos la primera parte del ejercicio. Pero vámonos a la segunda parte, aparte de obtener una shellcode. Entonces, lo primero es que vamos a crear el archivo shell.py y lo vamos a copiar en el directorio root. Déjenme ver si no lo tengo yo ya por aquí. No. Bueno, me lo voy a traer de la máquina host, de la máquina Windows. Aquí lo tengo ya. Es exactamente el mismo procedimiento que con el anterior. Y aquí lo voy a pegar. Vamos a revisar este script, a ver qué es lo que hace. Bin shell.py. Ponemos los números de línea. Básicamente lo que hace es, esta primera línea de aquí, la línea 1, le indica al compilador dónde está el ejecutable de Python para que pueda interpretar el código. Los knobs se representan con una dirección de memoria x90. Los knobs básicamente es una posición de memoria que le dice al programa que no tiene nada, que no hay nada que hacer. Donde se encuentre un x90 va a continuar el flujo sin mayor complicación, sin hacer absolutamente nada. Y esto lo vamos a multiplicar por 64 porque es la arquitectura bajo la que estamos trabajando. La parte fundamental de este script son estas líneas, de la línea 3 a la línea 6. Este bloque de código de aquí, esto es lo que manda a llamar a la shell de Linux. Una vez que el programa llegue a este punto de ejecución, va a invocar una shell de Linux. Y estos códigos, si se fijan, están en lenguaje ensamblador. Yo este script lo encontré en el internet, hay varios más, porque hay muchos disponibles. Sería cuestión de probar alguno. Este les va a funcionar para la práctica, así como lo estamos haciendo. Pero la idea es básicamente es esto. Estas líneas de aquí, la variable shellcode va a almacenar este código en ensamblador, en lenguaje máquina, que es lo que va a mandar llamar a la shell de Linux y nos va a permitir tener una terminal de comandos dentro de la aplicación. O sea, en otras palabras, este es nuestro código malicioso. ¿Sí? Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rellenar de letras A 130 caracteres. Luego lo vamos a modificar esta parte. Menos 64, menos 29. Esto tiene que ver con, digamos, dejar un espacio intermedio entre la shellcode y entre las variables knobs. Son ahí cálculos matemáticos un poquito extraños. Y esta variable de aquí también es importante. Esta variable que dice regreso es la dirección de retorno a donde debe regresar el programa una vez que termina su ejecución. Aquí lo importante nada más es tomar en cuenta esto. Esta posición x50 y xe2 corresponden a un código genérico. Más adelante las vamos a modificar, estos dos parámetros de aquí, estos dos valores de aquí, y lo demás se va a quedar igual. Y por último, ya para finalizar el programa, va a imprimir lo que le dé el resultado de esta operación de multiplicar el x90 por 64 concatenado con la shellcode, o sea, nos va a traer la shellcode con más el relleno y más la posición de retorno para que sepa a dónde tiene que regresar el programa una vez que termina su ejecución. Bien. Vamos a regresar a la guía.
Ya revisamos el código del shell.py. Ahora, este archivo de origen pues no es ejecutable, no tiene permisos de ejecución. Vamos a asignarle permisos de ejecución con este comando. chmod +x y el nombre del archivo. Ahí está. ¿Cómo lo compruebo? ls-la shell.py y aquí me dice que ya tengo permisos de rwx. Aquí de ejecución y aquí de ejecución. Ya tengo, las X son ejecución. Entonces ya es un archivo ejecutable, ya lo podemos correr dentro del debugger. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a ejecutar el programa, el script de Python, dentro del debugger. Cambio la shell del debugger. Pegamos, es run, signo de dólar, entre paréntesis, punto diagonal, shell.py. Recuerden que para ejecutar un programa en Linux por medio de la consola es con el comodín punto y la diagonal. Y aquí me dice que ya está ejecutándose. Le digo que sí. Y ahí está. Me dice que segmentation fault. Ok, provocamos un fallo con este script. ¿Qué es lo que sigue? Y aquí ya me da una posición de memoria. Esto es lo importante. Aquí ya me da una posición de memoria. Esta la vamos a copiar, nada más para tenerla por si se llega a requerir. Lo voy a poder poner aquí. Bueno, lo siguiente es que vamos a listar el código para poder colocar un punto de interrupción. Es decir, le vamos a decir al debugger con el comando list que nos muestre el código fuente y vamos a colocar lo que se conoce como un break. Un break que en español quiere decir punto de interrupción. Es decir, donde yo ponga el break, ahí se va a detener el flujo de ejecución del programa. ¿Dónde lo debemos poner? ¿O esto para qué se hace? Lo vamos a poner en una línea antes de donde se imprime, antes de imprimir el buffer, ahí es donde va a ir nuestro break. Es decir, lo vamos a colocar aquí, en la línea 15, donde está la función string copy, que copia el valor del buffer y le pasa un argumento. ¿Por qué? Porque es antes de que se imprime el valor del buffer. Antes de que lo imprimamos, ahí se va a detener la ejecución y ya no va a hacer nada más. Y eso nos va a permitir averiguar la posición de memoria donde se encuentra la dirección de memoria que tenemos que atacar para obtener nuestra shellcode. O sea, donde vamos a reemplazar la dirección de retorno que les decía en el video de teoría por el código malicioso que manda a ejecutar la shell. Entonces, vamos a poner el break aquí. Break en la línea 15. En esta. Aquí en el string copy, ahí vamos a poner el break. Ahí está. Me pasa esta dirección de memoria. De la línea 15 la voy a copiar nada más para tenerla de referencia. Y ahora, el siguiente paso es, vamos a colocar, vamos a volver a ejecutar el programa luego de haber puesto el break. Lo volvemos a ejecutar. Aquí. Decimos que sí. Y ahí está. El breakpoint tal. Dirección de memoria tal. Observen que aquí se detuvo. Esta dirección de memoria es la misma que esta. Está funcionando bien nuestro breakpoint. Correcto. Entonces, ok, vamos a anotar la dirección de memoria también. Antes de que se me olvide, creo que es la misma, pero la vamos a anotar. Esta de aquí, la que nos devolvió después de ejecutar el break, después de correr el programa y de que se detuviera con el punto de interrupción. Sí, es la misma. Y ahora
vamos a mostrar toda la pila de memoria para saber dónde está la dirección de retorno. RSP significa Return Stack Pointer. Return Stack Pointer, o sea, dirección de retorno del stack. Y el comando es x diagonal 40x y la variable RSP. Le pasamos este comando y ahí está, me imprime todas las direcciones de memoria hasta donde se ejecutó el programa. ¿De acuerdo? Entonces, la interrogante es, ¿cuál de estas que están en azul, cuál de estas que están aquí en azul es la dirección de retorno, la que tenemos que atacar para poder ejecutar nuestro código malicioso? Yo les voy a decir que es esta. Me parece que es esta. Casi siempre es la tercera de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque todas las demás están en blanco. No tiene nada. O sea, ahí ya no tiene nada, no tiene a dónde ir. Siempre en las arquitecturas de 64, casi por lo general siempre es esta. Entonces la copiamos. La tercera de arriba hacia abajo. Y el siguiente paso es codificar esa dirección en formato Little Endian. Ok, vamos a ponerla aquí. El 0x no nos interesa. Esta es la original. Esta la vamos a separar de 2 en 2. Luego la vamos a colocar aquí. Bueno, nada más los dos. Observen cómo solo son los dos primeros los que cambian. Entonces, primero va x90, luego va xdf, y las otras tres son 3 f's, que son esta y esta, y la última es 7f. Correcto, ya la tenemos. Ahora, el siguiente paso es, vamos a modificar el archivo shell.py y agregar la dirección de memoria en Little Endian. Y también vamos a modificar la cantidad de caracteres a 120. Entonces, vamos acá. Esto lo podemos cerrar aquí. Aquí. Limpiamos la pantalla. Vim shell.py. Vamos a poner los números de línea. Y lo que vamos a modificar es esto de aquí. Recuerdan que yo les había comentado que el X50 y el XE2 eran códigos genéricos. Vamos a poner aquí 90. Y vamos a poner aquí XDF. Lo demás se queda exactamente igual. Y recuerden nada más esto de aquí. Esta dirección de retorno. El RSP. Por eso se llama así la variable, porque es la dirección de regreso o de retorno. Este código hexadecimal de aquí, recuerden nada más, es esto de aquí, en formato Little Endian. Ahí está. Y la otra modificación es que le vamos a decir que en lugar de 130, pues que sean 120. ¿Por qué? Porque ya sabemos que a los 120 caracteres es cuando se desborda. Entonces, guardamos los cambios en el script. Queremos validar, nada más lo volvemos a ejecutar aquí. Está x90 y xdf, y en 120 salimos. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a eliminar los puntos de interrupción. Esto es fundamental. Si no eliminan si no quitan el punto de interrupción, el breakpoint, pues nunca se va a ejecutar nuestro código malicioso, porque el programa se va a detener siempre en el mismo punto. Esto a mí me causó muchos problemas cuando empecé a hacer la práctica, porque no entendía, y era eso precisamente, que yo tenía un punto de interrupción, y entonces aunque tuviera mi script de Python modificado con la dirección de retorno de memoria, pues el programa nunca llegaba hasta ese punto de ejecución,
porque se quedaba y se detenía en donde yo tenía el breakpoint. Entonces, para limpiar el breakpoint, pues simplemente le damos un clear. Esto es en el debugger. Clear. Aquí me dice borrado un punto de interrupción. Le podemos dar un delete para asegurarnos de que se borra todo si hubiese más. Pero bueno, no había más. Entonces, ahora lo que sigue es volver a ejecutar el programa. Con run, espacio, signo de dólar, abrimos paréntesis y el programa es punto diagonal shell.py. Enter. Vemos que sí. Y ahí está. Aquí está. Aquí obtenemos nuestra shell remota. Vemos que el programa se ejecuta correctamente. Aquí están los caracteres de relleno, las letras A. Y esto es lo que nos imprime, ¿no?, el resultado final. Y vean cómo aquí ya nos cambia el prompt y nos pone el signo de numeral que hace referencia a que ya estamos dentro de una terminal de comandos de Linux. ¿Cómo validamos eso? Pues lo primero que hacemos es tirar este comando, whammy, para que nos devuelva con qué usuario estamos logueados. Estamos con el usuario root. Y vamos a hacer otra pequeña cosa. Vamos a ver en dónde estamos. Estamos en el directorio home root. Y vamos a crear una carpeta, ¿no? mkdir buffer. Ahí está. Y yo le voy a dar un ls para que me muestre si está ahí. Si ya se creó. Aquí está la carpeta buffer. Ya tenemos el control total de la computadora. Vamos a verlo aquí en el entorno de escritorio. A ver si sí la creó. Estamos aquí en home root. Y aquí debe de haber una que se llame buffer. Aquí está. Aquí está mi carpeta. La hice desde la consola. Entonces ya con eso cumplimos los dos objetivos de la práctica. Que es, por un lado, modificar el flujo de ejecución del programa a través de tomar el control de la función premio y ejecutar su código. Y el segundo objetivo, que pues era, bueno, el primer objetivo fue desbordar el buffer de la variable, desbordar el tamaño del buffer de la variable buffer, valga la redundancia, obtener la dirección de memoria en donde estaba alojada la función premio e inyectar o insertar una cantidad de datos mayor en esa posición de memoria para obtener acceso a la función y lograr el desbordamiento de buffer y así modificar el flujo de ejecución del programa. Y el segundo objetivo pues ya lo cumplimos aquí. Logramos identificar en dónde estaba la posición de memoria de retorno y en lugar de y le pasamos un conjunto de caracteres, reemplazamos su valor, se desborda el buffer y nos permite inyectar un código malicioso que nos da acceso a una terminal de comandos de Linux. Y ya con esto probamos que sí funciona, creamos un directorio, vimos que usuario estaba logueado, y si quisiéramos hacer algo pues más perverso, podríamos hacer algo así, ¿no? Un reboot, si quisiéramos perpetrar un ataque de negación de servicio, o simplemente un power off para apagar el sistema. Muy importante también, como este ejercicio lo hicimos con root, al momento de obtener la terminal de comandos, pues nos da los mismos privilegios con los cuales se estaba ejecutando el programa, que es el usuario root. Y bueno, pues con esto ya terminamos la práctica. Espero que les haya gustado, que les sea de utilidad. Y bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden mandarme algún correo y les responderé. Muchas gracias.